Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. Que el Señor les bendiga grandemente en esta oportunidad. No se olviden de darle un like a este video, de suscribirse a mi canal. Presione la campanita donde dice me gusta y apriete donde dice suscríbase y usted se puede suscribir a mi canal. En esta oportunidad vamos a estudiar sobre el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2, del versículo 14 al 16, y luego leemos 1 Corintios capítulo 3, del versículo 1 al 4. Bien, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. La Biblia dice que hay tres clases de hombre: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Esto significa que a toda la población mundial, a toda la gente, la Biblia las califica en estas tres formas, como personas naturales, personas espirituales o personas carnales. Y de esto se compone toda la gente en todo el mundo, los que oyen la palabra y aún los que no oyen, los que la rechazan, los que están en la iglesia y no la obedecen. Entonces de esto vamos a hablar nosotros ahora. Vamos a ver qué dice del hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el hombre pecador, el hombre que está completamente en pecado y no quiere oír de Dios, no quiere oír de la palabra de Dios, no quiere saber nada de Dios y desprecia la palabra de Dios, desprecia el nombre del Señor, desprecia la salvación que Dios le está dando. Este es el hombre natural. Por eso el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque hay gente que no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, sencillamente porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque para discernir el Espíritu de Dios, la persona tiene que estar llena del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender. Para el hombre natural, el hombre pecador, la persona malvada y perversa, el Evangelio es locura. No puede entender el mensaje de la palabra de Dios porque no tienen espíritu, no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Y para entender las cosas que son de Dios, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Hay mucha gente que cuando le hablan de que Jesús es el Hijo de Dios, bueno, alguna religión que dicen, ¿cómo va a ser el Hijo de Dios si Dios no tuvo esposa? No entienden que Dios es espíritu, su palabra es espíritu, su Hijo es espíritu, su reino es espíritu. Entonces todo lo de Dios es espiritual.
Muchos piensan que el reino de Dios va a ser aquí en la tierra y que la tierra solo va a ser renovada o reconstruida, pero su reino es espiritual. El Señor Jesús dijo que cuando estemos en el reino de Dios seremos semejante a los ángeles de Dios en el cielo. Quiere decir que va a haber una transformación completa del hombre y ya no vamos a ser seres humanos, sino que seres completamente espirituales, no vamos a ser carnales. Entonces, por eso el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, porque las cosas que son de Dios se tienen que discernir espiritualmente. Vamos a leer en 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a todos los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El mensaje del Evangelio es poder de Dios, es sabiduría de Dios. Esto es el mensaje del Evangelio. La palabra de Dios es poder de Dios, porque Dios con su palabra hizo el mundo. Él creó el mundo cuando dijo hágase, y todo fue hecho. Con solo el poder de su palabra, Él creó el mundo, por eso la palabra de Dios es poder. Pero para los que se pierden, la palabra de Dios es locura, porque sencillamente no la pueden entender, no pueden comprender que existe un Dios supremo que hizo el cielo y la tierra y es el que gobierna todo y es el que sustenta la vida y toda la naturaleza. No es culpa de Dios que la naturaleza se esté deteriorando, es culpa del mismo ser humano, es culpa de los hombres que por la codicia y la avaricia están destruyendo el sistema de vida que Dios le dio en este planeta, porque la tierra fue creada por Dios para albergar vida, para ser una tierra hospitalaria, que donde la semilla se siembre, ahí produzca la planta, la hierba, las frutas, pero el mismo hombre está destruyendo su hábitat, está destruyendo su vida en la tierra. Entonces, por eso la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, porque menosprecian la palabra de Dios. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, la palabra de la cruz, el mensaje del Evangelio, es poder de Dios. Si usted quiere llenarse del poder de Dios, comience a estudiar la palabra de Dios y a llenarse del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer en Romanos capítulo 1 del versículo 26 al 32. Dice así, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bien, aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los romanos. Es una iglesia donde él nunca había estado antes, pero quizás alguien le dijo a él lo que estaba pasando en esta iglesia. La iglesia estaba compuesta por judíos y gentiles y habían grandes problemas entre estos dos grupos
porque los judíos se sentían superior a los gentiles y los gentiles pues decían que los judíos como pueblo de Dios habían fracasado. Entonces Pablo les dice a ellos lo que es el pecado y de cómo se originó el pecado. El pecado realmente se originó en el cielo y luego vino cuando los demonios se rebelaron contra Dios. Luego vino el pecado en la tierra de Adán y Eva. Luego toda la gente se olvidó de su creador y comenzaron a hacer ritos paganos y a hacer idolatrías, hechicerías y todas estas cosas. Y como consecuencia vino la prostitución, el contacto sexual de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y aquí hace una gran lista, dice, porque Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Pasiones vergonzosas son cosas de las que la gente tiene que escandalizarse y sentir vergüenza por estas cosas que están haciendo. Prácticamente el que los hace, pues no le da vergüenza por eso, porque piensan que es normal y que es natural. Porque esas son cosas de la persona, el hombre que es natural y la persona que es natural, es decir, la persona que está en el pecado. Cambian sus usos con el que es contra la naturaleza y ya no tienen atracción por el hombre, como es común entre un hombre y una mujer que se enamoren y se sientan atraídos. Entonces estas mujeres desean estar solo con mujeres. ¿Y qué pasa con los varones? De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Los hombres hacen lo mismo que las mujeres, y las mujeres pues les gustan las mujeres, pues dicen a nosotros también nos gustan los hombres. Entonces se encienden en su lascivia en el deseo de estar con otro hombre. Ya no quieren estar con mujeres, sino con otro hombre. Ya eso es en contra de la misma naturaleza. Cometen hechos vergonzosos unos con otros y reciben en sí mismos la retribución a su extravío. ¿Qué pasa con este contacto entre hombre con hombre? Bueno, ha habido muchas enfermedades venéreas que se originan de esto, como el SIDA y otro tipo de enfermedades, y esa es la retribución que están recibiendo por causa de que sus mentes se han extraviado y se han extraviado del camino de Dios. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada son aquellas personas que hacen lo malo y no son aceptables ni por la misma sociedad ni por Dios mismo. Entonces hacen las cosas que no convienen porque están haciendo las cosas que le están dañando. Dañan su cuerpo, su alma, porque todo lo que es vicio y corrupción prácticamente daña el cuerpo de la persona. Se dañan a sí mismos. Esto es la retribución que reciben, el pago que están recibiendo por su mal proceder y por el hecho de estar en un mal camino. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Aquí está una lista de todo lo que es pecado, todo lo que es orgía, todo lo que es depravación. Están atestados, es decir, están llenos. Es como cuando un animal viene y está mamando la leche de su madre y se llena y dice, pues ya estoy lleno. Entonces de esta misma manera están pasando con esta gente. La avaricia y la maldad es lo que más perdura en la gente, la envidia y el homicidio, contiendas, engaños. Es muy común que la gente diga mentiras para querer conseguir lo que ellos quieren. Mucha gente miente de muchas maneras y le mienten
Cuando alguien quiere conseguir, un político quiere conseguir algo, siempre está mintiendo y mintiendo. Y después cuando le dicen que dijo tal cosa, él se niega. No, no dije eso. Porque sencillamente el engaño es lo que más abunda en el mundo. Los hombres tratan de engañarse unos a otros, pero a Dios no les pueden engañar. Y el hecho de estar haciendo malignidades. Lo dicen murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malo, desobediente a los padres. Un murmurador es una persona que siempre está hablando y muchas veces habla lo que no es. Y está murmurando y está murmurando. Muchas veces estos murmuradores están en la iglesia, murmurando en contra de las autoridades que Dios puso en la iglesia, de todo lo que está en la iglesia en contra del pastor o los líderes de esta iglesia. Están murmurando en contra de ellos porque prácticamente el propósito de estos es dividir una iglesia. Y así mismo pasa en todo el mundo. Toda la gente siempre anda murmurando porque de estas murmuraciones o del hablar de la lengua es como se han originado las guerras, el odio y la violencia, como dice en Santiago. Son detractores y aborrecedores de Dios. Todas las personas que hacen esta cosa es porque aborrecen a Dios. Ellos saben que la palabra de Dios les está diciendo que eso es pecado, que eso es malo y que pueden estar excluidos de la gloria de Dios, pero sin embargo ellos no lo creen y comienzan a blasfemar en contra del nombre de Dios. Injuriosos, soberbios y altivos. ¿Qué es un soberbio y un altivo? Un injurioso, una persona que siempre está levantando calumnias contra otra persona. De esto hay muchos, aún entre las mismas familias van a levantar calumnias contra otro, contra el hermano, contra el prójimo, para lanzar al uno contra el otro. Soberbios y altivos. Una persona soberbia y altiva es aquella que se cree más perfecto o se cree más que el otro. Ellos piensan que son más que el otro, que pueden valer más que el otro. Y a mí me tienen que creer más porque yo valgo más. Pero la cosa no es así. El soberbio y altivo nunca reconoce su error ni su pecado y nunca va delante de Dios a pedirle perdón. Porque sencillamente esta persona no es humilde. No está viendo el error que está cometiendo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dios mira al humilde, pero mira de lejos al altivo. ¿Por qué Dios está viendo de lejos al altivo? Porque el altivo anda muy lejos de Dios. Está completamente apartado de la presencia de Dios. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Son necios porque aún rechazan la existencia de Dios. Que dice la palabra de Dios, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Todo el que dice que no hay Dios es un necio. Porque está tratando de probar una cosa que no es real. Y delante de Dios es una necedad. No tienen afecto natural, no tienen afecto natural para su hermano, para su prójimo, para los hermanos de la iglesia, ni para su padre, ni para su madre. Porque si lo tuvieran, realmente comenzarán a amar a toda la gente que lo rodea, a todos los de su iglesia, a amar a su prójimo como el Señor lo mandó. Como Él dijo, un nuevo mandamiento les doy, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y no tienen misericordia. El deseo de hacer mal siempre está presente en ellos, en esta gente. Siempre están deseando hacer mal al otro porque ellos no conocen lo que es la palabra misericordia. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros y así como Dios tuvo misericordia de usted o de mí, entonces usted tiene que tener misericordia de su prójimo. Pero, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
todos los que hacen estas cosas son dignos de muerte porque están bajo condenación, a menos que ellos se arrepientan y regresen de su mal camino y busquen de la presencia de Dios y entreguen su vida al Señor y reconozcan que han pecado y que le han ofendido y le digan como aquel hombre: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, pero recíbeme, Señor. Entonces ahí es donde el hombre se reconcilia con su Creador, pero mientras no sucede esto, siempre el pecado va a persistir. Ahora, no solo el que hace peca, sino también el que se complace con aquellas personas que lo practican. Si usted es apoyador de todas estas cosas, apoya a esta gente que todas hace estas cosas, usted también participa del mismo pecado y tiene la misma culpa. Porque delante de Dios, tanto el que lo hace como el complaciente con ellos, peca de la misma manera. Bien, vamos a regresar a Primera de Corintios 2. Y el versículos 15 y 16, 1 Corintios 2, 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es el hombre espiritual? El hombre espiritual puede juzgar todas las cosas. Si usted ha leído la Biblia, la palabra de Dios dice que los santos juzgarán al mundo. La iglesia, junto con el Señor, estarán juzgando al mundo y se sentarán en un trono cada uno para juzgar al mundo. Entonces, tiene que saber juzgar todas las cosas desde que está en este mundo. Porque el hombre espiritual es el que tiene ese discernimiento para juzgar toda la cosa. Y él no puede ser juzgado por nadie, sencillamente porque el hombre espiritual anda en el camino de Dios y no anda en el camino del pecado, y nadie lo puede acusar y nadie lo puede juzgar. Aunque mucha gente quiera, no tienen pruebas de lo que están diciendo. Él no puede ser juzgado con nadie, dice. Pero ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién está dentro de Dios para conocer su mente? Ninguna persona está dentro de Dios. Nadie puede estar en la mente de otra persona, porque usted no puede saber lo que piensa otra persona porque no está en su mente. Entonces nadie conoce la mente del otro, menos que pueda conocer la mente de Dios, porque no está dentro de Dios. ¿Qué podemos hacer para tener la mente de Cristo? Bien, vamos a leer en Primera de Corintios 1, 26 al 32. Perdón. Primera de Corintios capítulo 2, el versículo 6 al 13. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bien, la iglesia de Corintios es una de las iglesias más problemáticas que el apóstol Pablo fundó. Esta iglesia, había ahí gente que andaba muy mal, algunos eran borrachos, otros practicaban el incesto. Cuando celebraban la Santa Cena, se iban a emborracharse, andaban con prostitutas. Pues es una iglesia que salió de una religión pagana y practicaban todas estas cosas antes de ser cristianos. Por eso es que Pablo le habla de esta manera a ellos, lo que es el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Ahora les dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablar sabiduría es hablar la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, enseñarle a la gente el temor a Dios, esto es hablar sabiduría, porque por ahí empieza la sabiduría, por hablar la palabra de Dios. Los que han alcanzado madurez. Una persona madura es aquella que ha crecido espiritualmente en el camino de Dios. No tiene que ver mucho los años que tenga de ser cristiano, sino la transformación de madurez que él ha tenido en su vida como cristiano. La sabiduría no es de ese siglo, o sea, de ese tiempo, y no es de ningún tiempo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Él estaba hablando de la gente de su tiempo, gente que es mortal, que mueren, a pesar de que dicen que son sabios, ellos mueren, y lo que es su conocimiento es con ellos. Mas hablamos sabiduría en Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sabiduría de Dios en misterio es la sabiduría que las cosas que los hombres no pueden entender ni conocen. Entonces no pueden entender este tipo de sabiduría, porque para ellos esta sabiduría está oculta. No les ha sido revelada a ellos, sino solamente a aquellos a los cuales Dios ha escogido. Y los escogió, dice, lo predestinó antes de los siglos, desde antes de la fundación del mundo. Escogió a sus hijos para llenarlos de sabiduría y para la gloria del pueblo de Dios. Es decir, para su gloria, si usted ha creído, y para mi gloria también. La que ninguno de los príncipes de este mundo, de este siglo, conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Cuando habla de los príncipes de este siglo, se está refiriendo a los principales sacerdotes y religiosos de su tiempo, porque ellos fueron los que entregaron al Señor a Pilato para que lo crucificara. Porque entonces ellos no conocían esta sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Porque el que es sabio realmente, el que tiene la sabiduría de Dios, nunca se va a oponer a la palabra de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Como está escrito, las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. ¿Cuáles son esas cosas que Dios ha preparado para los que le aman? Porque esas son cosas que la gente no ha escuchado, no ha oído, no ha visto, ni siquiera lo tienen en su corazón. Pero esas son cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Son las cosas que están ocultas para los pecadores, la gente que no conoce de Dios, pero sí el que conoce de Dios, Dios le revela todas esas cosas. Pero ¿cómo se las va a revelar? Veamos lo que dice el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios nos revela todas las cosas por el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos está revelando todas las cosas que son de Dios, las cosas que están ocultas, porque Él escudriña todas las cosas, aún lo profundo de Dios. Es decir, nos hace conocer los pensamientos de Dios, los pensamientos que están ocultos para todo mortal. El Espíritu Santo nos hace conocer a nosotros los pensamientos profundos de Dios. Entonces así es como nosotros sabemos lo que Dios va a hacer, porque el amigo de Dios sabe las cosas que Dios va a hacer. Porque Jesús le dijo a sus discípulos: ahora no os llamaré siervos, sino a amigos, y hacéis lo que yo os mando. Entonces el cristiano que hace lo que Dios manda es porque Dios le está diciendo lo que va a hacer, lo que va a hacer en su vida, lo que va a hacer en una iglesia, lo que va a hacer en el mundo, lo que va a hacer en el futuro. Dios se lo está enseñando. Por medio del Espíritu de Dios, Él está revelando todas estas cosas. Pero dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas del hombre? Solo el Espíritu del hombre que está en cada persona. Nadie más lo puede saber. A una persona se engaña a sus parejas y la otra pareja no se da cuenta que está siendo engañada. Puede engañar a sus padres porque solo el espíritu de la persona que está en él es el que sabe lo bueno o lo malo que está haciendo. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Nadie conoce las cosas de Dios, solamente el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en Dios. Y el Espíritu de Dios mora en usted, mora en mí. Y entonces el Espíritu de Dios nos hace saber las cosas que son de Dios. Y nos revela las cosas que son de Dios. Lo que Dios hace y lo que va a hacer también. Vamos a llegar hasta ahí, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Suscríbase a mi canal. Apriete donde dice suscripción. Presione donde está el pulgar que dice like o me gusta. Y en el próximo estudio vamos a seguir con este estudio. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.